Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otro vídeo de Eurovisión Junior. Hoy voy a reaccionar a la canción de Irlanda. Aquí Irlanda es un país que no ha tenido buenos resultados en Eurovisión Junior. Su mejor posición es una 10ª posición en el año 2016. El resto de años han quedado por debajo del top 10. Así que vamos a ver si en este 2022 consiguen volver al top 10 y superar esa 10ª posición. Irlanda, Eurovisión Junior 2022, Sofía Lennon canta Solas. 3, 2, 1, play. No que termino de cuadrar el team. Empieza como sonido misterioso de banda sonora. Vale, acabo de empezar y ya me encanta porque suena como a canción tradicional de música irlandesa y me encanta. Porque mola al final cuando un país envía una canción que notas que tiene esencia de ese país. Y al final, cuando piensas en Irlanda, visualizas los paisajes, esas montañas, esos prados verdes. Entonces, esta canción empezaba con un sonido como misterioso, de banda sonora de película, y todo eso más su forma de cantar a mí me lleva a Irlanda. Suena tan mágico, tan tradicional, el arpa de fondo. Parecía la canción del Titanic, el principio. Esto es interesante porque es una balada, pero yo siento que tiene esa esencia de Irlanda. Lo siento en la música, lo siento en la forma de cantar. También lo siento porque le han dado a esta canción un sonido como si fuese la canción de un cuento de hadas, de la banda sonora de una película de ciencia ficción. Y creo que puede ser una de las mejores baladas que tenemos en esta edición. Hasta el momento para mí la mejor era Kazajistán, pero creo que esta canción, uno, tiene esencia irlandesa y dos, tiene magia. Y me da la sensación que en algún momento la canción, tanto la música como su voz, van a ir creciendo y se va a convertir en una canción bastante épica. Y por lo tanto creo que puede ser una balada muy competitiva en esta edición. Voy a seguir escuchando. Ves tanto en la voz como en la música de fondo, con el arpa, sientes como si fuese un cuento de hadas y es muy relajante. Mira, ha hecho dos cosas muy guays vocalmente ahora en este trozo. Una de ellas ha hecho una subida rápida a voz de cabeza, o sea, como un y ahora en esta última palabra que también ha subido con registro de cabeza, que por cierto tiene una voz de cabeza muy bonita. Vamos a ver a dónde nos llevan con este segundo estribillo. Es que mira, el principio del estribillo lo he dicho antes, me recuerda, las dos primeras notas son muy parecidas a la canción de My Heart Will Go On de Celine Dion, la canción del Titanic. Mira, de hecho vamos a escucharlo. ¿Ves? Esas dos notas, ahora esto ya no, pero esas dos notas son iguales al principio del estribillo de Titanic. ¿Estás? Esto es que es igual. Buen belting. Vale, ya va subiendo la canción. Esta balada hay que tenerla en cuenta, ¿eh? Va a ser la competencia de Kazajistán, que es la otra gran balada.
Vale, antes de escuchar esta parte, que seguramente ahora baja la música, baja la voz y subirá y dará una nota alta, esta canción puede ser la balada de esta edición, por la magia que tiene, por la esencia de Irlanda, y que como desprende algo mágico y sobre todo tiene esencia de su país, eso puede gustar bastante. No cuento a Georgia como balada, por eso he dicho que de momento creo que Kazajistán era la mejor balada, porque por ejemplo, al contrario de otras baladas como la de puede ser Serbia o Albania, que se lucen vocalmente, pero las canciones no enganchan tanto o no son competitivas. Sin embargo, esta canción sí que lo hace porque desprende magia. Entonces, en los jurados creo que esta canción junto con la de Kazajistán van a ser las baladas más votadas. Y en el público no la veo en el top 5 de momento, tendré que esperar a ver cómo canta en directo, pero sí que la puedo ver entre la posición quinta y 10. O sea, realmente esta canción creo que va a estar en el top 10. Y dicho esto, también me recuerda a canciones que ha enviado Irlanda a Eurovisión, no al Junior, sino a Eurovisión, como por ejemplo a la canción de Elmer Queen de 1996 con la que ganaron el festival, que también tenía esa esencia irlandesa y esa magia. Uy, ¿qué la pasa? Que no puedo encender el faro. Aquí va a subir la voz. ¡Uh! Ah, iba a decir, me esperaba algo más de aquí. Aquí está. Va a ser la balada que mejor quede este año. Es que es como la canción de la banda sonora de una película de ciencia ficción, de un cuento de hadas, básicamente. Pues los puntos fuertes de esta canción están claros. Es mágica, es relajante y suena a canción de banda sonora de película de ciencia ficción o de cuento de hadas. Y además está entera cantada en irlandés, cosa que no he mencionado. Y eso potencia mucho más esa esencia irlandesa que digo que tiene esta canción. Voy a traducir la letra. En el silencio la noche se acerca y no hay vuelta atrás. Caballos de metal. Con la aparición de dragones salvajes respirando fuego, ¿veis cómo no estaba loco yo cuando he dicho que sonaba a canción de banda sonora de ciencia ficción o a cuento de hadas? Es que la música te trasladaba a eso. Y mira la letra, dragones, caballeros de metal. Cada noche yo soy la luz y vivo contigo. Vienen las sombras después de la puesta del sol, pero vivo contigo. Escucha una tormenta. El trueno es cada vez más grande, pero aún hay luz. Sigue esta música, está en ti, estás listo. Para que la gran vida se queme, cada noche yo soy la luz y vivo contigo. Vienen las sombras. Ya que tiene esta letra la canción, podían haber hecho en el videoclip algo más de ficción, no a ella huyendo que no sabíamos de qué y luego iba al faro a lo de la luz. Ahora leyendo la letra se entiende, pero podían haber escenificado un poco esa metáfora que tiene la canción. No tengas miedo del gran mundo, acéptalo el mago en tu corazón. El anillo de oro que se llevaron, carga para ser de vuelta. Está amaneciendo, las sombras retroceden, un nuevo día está aquí. Cada noche yo soy la luz y vivo contigo. Vienen las sombras después de la puesta de sol, pero vivo contigo. Bueno, pues realmente no iba muy desencaminado, parecía la canción de un cuento de hadas y viendo la letra así es. Lo que yo entiendo con esta letra es que lo que te quieren decir que es una canción de que tenemos que huir de nuestros miedos o inseguridades y guiarnos por nuestra luz interior. Por eso ella en el videoclip estaba intentando buscar al faro y luego encendía la luz y se cambiaba de vestido, ¿no? Porque entiendo que te habla de eso, de que nos guiemos por nuestra propia luz interior para enfrentarnos a nuestras adversidades. Y una vez comentada la letra, no tengo mucho más que decir. Que creo que como balada va a destacar por encima de las demás por esa esencia irlandesa. Además, vocalmente también hace cosas muy interesantes con las que puede destacar y sobre todo esa magia que desprende, que este año creo que no hay ninguna canción mágica más, salvo la de Kazajistán, que también es balada. Aun imaginándome que borde el directo y que haga una puesta en escena muy mágica, no creo que vaya a superar a las grandes favoritas, que son Reino Unido, Países Bajos y Georgia, y aunque borde la actuación en directo, como no es una canción emocional que vaya a emocionar cantándola, no creo que tampoco pueda superar las actuaciones que van a hacer espectáculo, como la de España y también la de Países Bajos y Reino Unido.
Creo que es una buena opción y repito, es esa música tradicional, ese sonido celta, cantan en irlandés, tienen esas cosas que gustan, es mágica, así que realmente sí que creo que va a estar en el top 10, probablemente entre las posiciones 5 a séptima, octava, por ahí. Ya cuando termine de escuchar todas las canciones veré en qué lugar está en mi top y qué predicción hago de esta canción, pero así a priori te diría que va a estar en el top 10. Y creo que no me he dejado nada por comentar de esta canción. Si hay algún detalle que no he comentado, decídmelo en comentarios y nos vemos en la siguiente reacción.